Dedicando nuestros hijos al Señor. Yo pienso que para un padre no hay tema más importante que cómo yo puedo dedicar a nuestros hijos al Señor. No sé si ha visto los otros videos que hemos hecho sobre esto, pero este es el video número 3 de dedicando nuestros hijos al Señor. Y hemos hecho el punto que dedicar a nuestros hijos al Señor va más allá de una oración en la iglesia. Y hemos visto la historia de Samuel y hemos sacado algunos principios importantes. Y el primer principio fue que para que nuestros hijos sean dedicados al Señor, comienza con nuestra propia dedicación. Y segundo, vimos que si vamos a dedicar nuestros hijos a Dios, tenemos que asegurarnos de dedicarlos a Dios y no al mundo. Pero hoy vamos a ver el principio número 3. ¿Cómo podemos dedicar nuestros hijos a Dios? Y tenemos que traerlos al templo. Tenemos que traerlo al templo. Una de las cosas que ayudó a que Samuel fuera un niño dedicado a Dios es que sus padres lo trajeron al templo. Garner, si puede ayudarme ahí, leyendo Primera de Samuel 1, 24 y 25. Primera de Samuel 1, 24 y 25. ¿Cómo no? Dice primera de Samuel 1, 24 y 25. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, porque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Ok, so después que Ana tuvo a su hijo Samuel, como ella le prometió, lo trajo al templo. Y déjeme decirle, el templo o el tabernáculo tuvo un gran impacto en la vida de Samuel. Fue en el templo donde Samuel aprendió a servir a Dios. Yo pienso, por ejemplo, en un versículo como Primera de Samuel 2:11, que nos dice, entonces el Cana se fue a Ramá, a su casa, y el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Fue en el templo donde él aprendió a servirle a Dios. Versículo 21. Fue en el templo o en el tabernáculo donde Samuel creció espiritualmente. Dice el versículo 21, y el Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y a 2 hijas, y el niño Samuel crecía delante del Señor. Samuel creció espiritualmente porque él se encontraba en el tabernáculo. Y la historia más famosa de Samuel, Primera de Samuel capítulo 3, donde el Señor lo llama a él escuchó la voz de Dios en el templo. La vida de Samuel fue dedicada a Dios y fue el templo o el tabernáculo que lo ayudó a él a estar dedicado al Señor. Ahora, ¿cómo no aplica esto a nosotros hoy en día? ¿Cuál es el templo hoy en día? Nosotros, la iglesia. ¿Se acuerdan en Primera de Pedro 2:5? También vosotros, como piedras vivas, sé edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia local es la iglesia. Ahora vamos a pensar en esto. Si el templo, si la iglesia va a ayudar a la dedicación de nuestros hijos, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué aplicaciones podemos sacar? Primeramente, tenemos que traer nuestros hijos a la iglesia con constancia. Tenemos que traer a nuestros hijos a la iglesia con constancia. Debo decirle esto. Mis padres, especialmente mi madre, no hicieron las cosas perfectas. Ellos no eran cristianos perfectos y en ese tiempo mi mamá se acababa de bautizar. No, ella estaba bien lejos de ser perfecta. Pero déjeme decirle algo que mi mamá hizo que me ayudó mucho a mí y fue traerme con constancia a la iglesia. Déjeme decirle, los domingos por la mañana
Yo no me quería levantar para ir a la iglesia y mi mamá me obligaba a ir y a sentarme a ir a la iglesia. Yo me acuerdo que yo, como muchacho rebelde, iba y me sentaba en el frente y me dormía, como diciendo, no quiero estar aquí, me duermo ahí, de rebeldía. Pero yo siempre me acuerdo que cuando Garner predicaba o cuando Víctor predicaba, no me dormía yo y comenzaba a escuchar. Y esa constancia de escuchar la palabra de Dios fue una de las cosas que me ayudó a mí a entregarle mi vida a Dios. Debe decirle, padre y madre, si tú quieres que tus hijos estén dedicados al Señor, tienes que traerlo a la iglesia con constancia. No puede ser algo que un domingo lo llevo, otro domingo no lo llevo, un mes lo llevo, otro mes no lo llevo. No, tenemos que traer a nuestros hijos a la iglesia con constancia. Gardner, ¿qué usted ha visto sobre eso? Usted que ha visto tantos niños Bueno, que pasan. solamente puedo decir amén y yo me acuerdo como niño y como joven, las reuniones tenían prioridad sobre todo. Si yo traté de jugar un poco de béisbol, baloncesto, si tenía un juego, no había pregunta. Tú vas a las reuniones. Y yo sé que el servicio a Cristo va más allá de asistir a las reuniones, pero el dar prioridad a las reuniones es una gran parte de la enseñanza de los hijos. Amén. So, segunda aplicación, si nosotros somos la iglesia y la iglesia ayuda a la dedicación de nuestros hijos, tenemos que rodear a nuestros hijos con la iglesia. Es una cosa traer a los niños a la iglesia y otra es que la iglesia se vuelva el círculo de influencia de nuestros hijos. Y si nuestros hijos se van a dedicar a Dios, la iglesia tiene que ser el círculo de influencia. Y esto va a pasar no solamente trayendo a nuestros hijos a la iglesia, pero quedándonos para las clases y pasándonos tiempos con otras personas de la iglesia. Yo veo personas en la iglesia que traen a sus hijos a la iglesia, pero del momento que se acaba el servicio, salen tan rápido que uno no puede ni conocer bien a sus hijos. No es suficiente traerlo. La iglesia se tiene que volver el círculo de influencia. Tenemos que pasarnos tiempo fuera de la iglesia, con miembros de la iglesia. Debe decirle, una de las cosas que, y no sé si me pasa a mí esto porque yo soy joven, pero a veces una mamá tiene un adolescente y tiene problemas, está teniendo problemas con ellos. Y realmente yo no lo conozco al adolescente, ni conozco muy bien a la mamá, pero ellos saben que yo enseño la Biblia y me dicen, tú puedes hablarle a mi hijo sobre esto y lo otro. Y muchas veces yo digo, si él está dispuesto a escucharme o a hablar, yo voy. Pero yo siempre pienso, ¿cuánto realmente me está escuchando ese joven que no me conoce muy bien? Nada, él dice, tú acabas de entrar por esa puerta, yo no sé quién tú eres. Pero tú sabes a cuál joven yo tengo mucha influencia, al joven que se ha pasado tiempo en la iglesia, que yo lo he visto crecer y que cuando está teniendo problemas espirituales, la mamá me dice a mí, Roger, ve, habla con él. Yo puedo ir a hablar con él y tenemos una relación y los consejos que yo le doy, él sí puede escuchar porque sabe que yo lo amo y lo quiero. Déjeme decirle, padres y madres, tú tienes el poder ahora mismo de esto. Si la iglesia se va a volver el círculo de influencia de tus hijos y va a llegar un día donde tú vas a desear que cuando tus adolescentes estén teniendo problemas, de que ellos conozcan bien a otros miembros de esa iglesia para que ellos le hablen. Pero si ellos no conocen muy bien a los miembros de la iglesia, no lo van a escuchar. No sé, ¿qué piensas sobre eso, Garner? ¿Qué Esto usted ha visto? pasa. Una cosa también que dije siempre decía a mis hijas cuando tenían sus amistades en la escuela secundaria, yo siempre les decía, está bien que tengas tus amigos y amigas en la escuela, pero no son los amigos que van a durar el resto de la vida. Los amigos que van a ser amigos hasta tú mueras son los amigos
que tienen en la iglesia, Amén. porque son los amigos duraderos y no son como esos amigos en la escuela. Alguna, bueno, mis hijas todavía mantienen contacto con uno o dos amigos de la escuela secundaria, pero mayormente son los hermanos en Cristo que han sido sus amigos. Amén. So, aplicación número 3. Si la iglesia ayuda a la dedicación de nuestros hijos, eso significa que en la iglesia tenemos que crear un ambiente donde edificamos a los niños. Y déjeme decirle, yo quiero enfatizar esto. El énfasis tiene que ser la edificación. Tantas iglesias ven a niños y dicen, hay que entretenerlos, porque los niños solo están interesados en divertirse. No es verdad. Los niños pueden aprender mucho sobre Dios, de la Biblia. Ellos pueden adorar a Dios. Y nosotros, la iglesia, tenemos que crear un ambiente donde los niños son edificados. Debe darle alguna sugerencia. Primeramente, como congregación, tenemos que ser un buen ejemplo de adoración. Déjeme decirle, los niños notan quién está cantando, quién no está cantando. Ellos notan quién está en tu teléfono, quiénes no están en su teléfono. Yo me acuerdo una vez que Micael, que los hijos míos le gusta cantar en la iglesia, pero una vez estaba sentado al lado de un adolescente y el adolescente no estaba cantando y yo me di cuenta que Micael no cantaba y le pregunté después del servicio, de que por qué él no estaba cantando. Y él dijo, no, yo vi que él no estaba cantando y no canté. ¿Ve cómo son los niños? Ellos notan. Si tú estás cantando, notan. So, tenemos que asegurarnos de que seamos buenos ejemplos, de que los niños no estén viendo en el teléfono desinteresados de la palabra de Dios. No, que ellos vean que tenemos entusiasmo. Segundo, tenemos que ayudar a los niños a adorar. A veces tenemos que buscarle en el himnario el número y a ellos les encanta eso. A veces es bueno ponerle un libro enfrente de él y le encanta, se siente como si fueran adultos y le ayuda a ellos a entender, ok, yo puedo hacer esto también. Ayudémoslos a que pongan atención, preguntémoslo a veces. ¿De qué tú piensas que fue el sermón? Y a veces saben, a veces no saben, pero ayudemos a nuestros niños en la congregación a que le presten atención a la adoración y a las escrituras. Y última aplicación, que es nuestras clases bíblicas para los niños sean edificantes, que no sean, y Gardner, ayúdeme con la palabra, un tiempo de babysitting, donde estamos cuidándolos, sino que le estamos enseñando las escrituras. No sé si esa es la palabra, Gardner, de Algo babysitting. así, cuidando de niños. Exactamente, no, No somos que no es, nodrizas. a veces pensamos, oh, clases de niños, ok, lo voy a enseñar, y a veces no llegamos bien preparados. No, no, los niños le podemos ayudar de gran manera. Es decirle, no debemos hacerlo por esto, pero la clase de niños se puede volver hasta una herramienta evangelista, donde si a los niños les encanta la clase bíblica, va a decir a los padres, hay que ir a la iglesia. Pero tenemos que asegurarnos que nuestras clases bíblicas de niños sean edificantes. El templo tuvo un gran impacto en mí, tiene un gran impacto en los niños. So, tenemos que asegurarnos de traerlos al templo. Un punto brevemente, Roger. Yo siempre he dicho que el estudio bíblico más importante el domingo por la mañana no es el estudio de los adultos, sino el estudio bíblico para los niños. No es que descuidemos el estudio para los adultos, pero demos aún más atención al estudio para los niños. Son, no sé si es palabra, moldeables en esta edad. Es cuando más, uh, es una etapa de su vida que va a determinar el rumbo más tarde. Hay que enseñarles bien a ellos y a los jóvenes. Muchas Sí. gracias, Roger, por buena enseñanza. Que Dios nos ayude a poner estas enseñanzas bíblicas en práctica. Muchas gracias a usted por haber visto el video.